inicio ya a nuestro tema esta tarde, es el Adviento con propósito con nuestros amigos de Jubit. La verdad es de que siempre ellos nos tienen temas muy bonitos en los que nosotros podemos aprender mucho y pues hoy no es la excepción, ¿verdad? En que vamos a aprender bastante y me encanta el tema porque nosotros solo sabemos qué es el Adviento, pero a veces no sabemos de que el Adviento tiene un propósito en nuestra vida, no solo es una época, no solo es un momento, sino que nosotros debemos de saber cuál es el propósito del Adviento, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, a ver si ya están por ahí nuestros amigos de Jubit. Ahí, hola José Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Jesús Joven como yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? No sé si me escuchas, ¿sí? Sí, ahí está. Ahí está. ¿Nos escucha? Sí. 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 Bueno, José Andrés, para comenzar con este tema, ¿qué te parece si vamos indagando poco a poco en el tema y nos comentas cómo podemos saber cuál es nuestro propósito de Adviento? Pues muy bien, yo creo que principalmente para conocer los propósitos del Adviento hay que entender qué es el Adviento y tal vez no abordarlo desde el hecho de decir el Adviento es la preparación, sino más de lo que significó el Adviento para las personas que lo vivieron. Me refiero entonces, por ejemplo, tomando los ejemplos bíblicos, podemos ver que el Adviento es un llamado a escuchar la palabra de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando José se le aparece el ángel en un sueño y le dice que escape a Egipto para huir de Herodes, y él toma esa iniciativa, esta escucha y obedece al Señor. También podemos ver este mismo ejemplo con los Reyes Magos, que cuando vieron la estrella en el cielo, decidieron seguirla con esa disposición de entregar su vida a Dios también. Luego podemos ver que el Adviento es un tiempo de sacrificio personal, de abandonar el egoísmo y de entregarse al servicio de los demás, como lo hizo la Virgen María, porque como sabemos ella quedó embarazada del Espíritu Santo a la edad aproximada de 15 y 16 años. Y en ese momento quedar embarazada y no tener esposo era algo sumamente mal visto. Entonces ella tenía riesgo de ser apedreada en las calles, de ser juzgada por la sociedad. Y aún así decide dar ese sí en humildad y en servicio a Dios, sacrificando su propia voluntad para traernos a Jesús. Y luego podemos ver también a los Reyes Magos, que en el momento en el que se les aparecen sueños que Herodes iba a traicionarlos, iba a buscar matar a Jesús, ellos deciden tomar otro camino y arriesgar su vida para salvar a Jesús. Y por último, el Adviento es una cercanía al cielo, es un momento en el que podemos verlo de esta manera, la conexión entre Dios y los hombres es más fuerte. Y esto lo vemos en que en este momento es cuando muchas situaciones de conexión entre el hombre y Dios se dieron en la comunicación entre José y el ángel, o en la misma presencia de Jesús hecho hombre, que es la mayor cercanía que tuvo Dios hacia nosotros los hombres. Entonces, es importante conocer esos aspectos del Adviento para conocer cuáles son nuestros propósitos y saber que el Adviento en sí es Jesús. Entonces, nuestro mayor propósito debe ser vivir como Él, en amor, entrega y humildad. Qué importante es todo lo que nos dices, porque así podemos abordar este tiempo de Adviento viendo esos ejemplos que claramente nos da la Biblia, como lo es el caso que decías de San José, ese caso de disposición y ese caso de aceptar lo que Dios quiere de uno, ¿verdad? Ese caso de la Virgen María, que es el mayor sí que nosotros como católicos tenemos, porque nosotros como católicos a veces solo decimos sí, que es de preparación y ahí se acabó. Pero más que una preparación es un momento de amor, de darse a los demás y de seguir ese ejemplo que la Virgen María, San José y los Reyes nos dieron en este tiempo. Así es, como tú bien nos mencionabas, hay varios personajes dentro de lo que tú nos mencionabas dentro del Adviento. Nosotros como jóvenes, ¿a quién podíamos tomar nosotros como modelo para este Adviento y que sea un Adviento de verdad con propósito, como hemos estado hablando? Porque tú mencionaste a los Reyes Magos, a la Virgen María, pero ¿a quién nosotros podíamos tomar como modelo para este Adviento?
Pues muy bien, yo creo que uno de los más grandes ejemplos y también tomando en consideración que este viernes tuvimos la fiesta de la Inmaculada Concepción, la Virgen María es, podríamos decir, uno de los más grandes ejemplos de un adviento con propósito y todo podemos hacerlo girar sobre el sí a la vida que ella da, ese propósito de la entrega, del sacrificio y de el cumplir la voluntad de Dios, que a veces sentimos que los trabajos que Dios nos da son demasiados y que la carga es demasiado grande, porque creemos que la obra es muy grande, pero lo importante no está en la obra, sino en el amor que uno pone en ello, que es una de las frases que dijo Madre Teresa de Calcuta. Y es muy interesante también la Virgen como figura bíblica, porque vemos que la disposición que tuvo una mujer al inicio de los tiempos, que fue Eva, ese sí que Eva dio la entrada del pecado al mundo, pero ese sí que la Virgen da permite la entrada de Jesús a este mundo y con eso la muerte del pecado. Entonces tenemos que tomar a la Virgen como nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor ejemplo de una guerrera, de una madre, de una hija y de esa pureza que debe tener una persona para dejar nacer a Jesús dentro de sí mismo, que a fin de cuentas es lo que pasa en el Adviento. Jesús nace también en nosotros. La importancia de tener nosotros conocimiento de estos propósitos para el Adviento y las figuras que nosotros debemos de seguir para tener una mejor cercanía con Dios en este tiempo de Adviento. Cuéntanos cómo podemos alcanzar estos propósitos. Muy bien. Esto es una pregunta muy importante. Mucho de lo que se da en estas fiestas, tomando en cuenta la Navidad y el Adviento, es que se da mucha celebración que podríamos decir no está completamente dirigida al ámbito espiritual y no es algo malo. Es bueno divertirse, es bueno vivir en comunidad, es también sano de vez en cuando reírse, pero mucho de lo que nos va a ayudar a tener un buen Adviento con propósito es no desviar nuestra atención de nuestra vida espiritual. Es decir, o sea, podemos asistir a los convivios que sean necesarios o los que querramos, podemos juntar con nuestra familia, siempre y cuando tengamos en mente que esto no es un tiempo de celebración por el hecho de decir vamos a celebrar nada más. Esto es un hecho de celebración porque Jesús va a nacer. Entonces debemos cuidar esa pureza, debemos rezar todos los domingos que se toca la corona de Adviento y no olvidar que nuestra alma y nuestro cuerpo va a ser el hogar de Jesús en este nuevo nacimiento que Él va a tener este año. Entonces, ¿cómo alcanzamos nuestra preparación adecuada? Buscando nuestra pureza espiritual. Y eso se hace ayudando al necesitado con actos de caridad, dar amor al prójimo, estar ahí para los demás, practicar la humildad, que es uno de los más grandes mensajes que nos da Jesús, que Él mismo nació en un pesebre, siendo Él el Rey del universo. Nosotros también podemos tener esos pequeños actos de humildad ayudando a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, podremos celebrar lo que queramos, pero nunca perdamos de vista lo importante y lo central, que es Jesús y que Él va a nacer en nosotros. Así es, que bonito lo que tú mencionas de que Jesús va a nacer en nosotros, es como esa preparación que tú nos mencionabas anteriormente. Y también cómo nosotros podríamos hacer nuestros compromisos para poder llegar a ese Adviento con propósito, porque tú bien lo mencionaste de que podemos asistir a nuestras fiestas familiares, a convivios y todo, pero ¿cómo me puedo yo hacer o hacer un compromiso para poder llegar a ese Adviento? Pues muy bien, o sea, yo siento que principalmente lo que nunca se debe olvidar es que los compromisos que se hacen en el Adviento no deben quedarse solamente en el Adviento, sino que son compromisos que se deben pasar a la vida. Es decir, no es como los propósitos de Año Nuevo, que a inicios de año dicen, lo voy a hacer, lo hacemos 3 meses y después lo olvidamos. No, nuestros compromisos de Adviento deben pasar a nuestra vida cotidiana. Entonces, muchos de los compromisos que podemos tomar y que son muy importantes son basados en el ejemplo de Jesús, que Él es nuestro mayor ejemplo de vida y nuestro mayor ejemplo de santidad, y Él es amor. Entonces, nuestras acciones deben estar dirigidas hacia y por el amor. Y con eso tenemos, por ejemplo, evangelizar, siempre llevar la buena noticia, pescar almas para Dios. Está bien que nosotros tengamos una buena vida espiritual, pero
si en nuestro alrededor la gente está lejos de Dios y nosotros no hacemos nada, no estamos cumpliendo con ese amor. Luego interceder, porque a veces nosotros humanamente no podemos hacer nada por una persona y lo único que nos queda es rezar por esa persona para que se haga la voluntad de Dios y que sea lo mejor para esa persona, y le demostramos nuestro amor pidiendo la ayuda de alguien que sí puede actuar, que es Dios. Y luego imitando la vida de los santos, como ya vimos tantos ejemplos bíblicos que nos muestran personas que han hecho cosas excepcionales, nosotros tampoco debemos quedarnos atrás, debemos hacer ese compromiso de diariamente buscar ser como uno de ellos. Y como una frase que me gusta mucho es que un santo no es el que peca, sino el que se levanta y sigue intentándolo. Es decir, no importa nuestro pecado, somos personas, somos humanos, pero lo que importa es que nos levantemos, sigamos adelante buscando a Dios y buscando su perdón. Luego, defendiendo la verdad. Yo creo que esto es uno de los temas más importantes hoy en día, especialmente por el hecho de que nuestra sociedad está atacando la verdad. Se da mucha confusión últimamente y se intenta decir que la verdad es un concepto que no es 100%, ¿cómo decirlo?, que no es real. O sea, la verdad es subjetiva, pero nosotros conocemos que hay verdades y Dios, que también es la verdad, y debemos defender esa verdad. Por ejemplo, el sí a la vida, como María. Podemos luchar contra el aborto, podemos luchar contra estos movimientos que buscan eliminar la vida. Debemos luchar por la verdad y proteger el matrimonio, las familias. Y eso nos lleva también al siguiente punto, que es rezar por las vocaciones, los matrimonios que están tan bajo ataque, que están cada vez más distorsionados. Y nosotros que conocemos esa verdad a la que Dios nos llama a vivir, debemos protegerla. Luego los sacerdotes, religiosos y misioneros, que tal vez aquí en Guatemala tienen este conflicto, pero en otros países son muy atacados, son perseguidos, y debemos nosotros rezar por ellos, es parte de interceder. Y luego ayudar al prójimo, las obras de caridad. Mucho de lo que se habla en esta actividad es de regalar, pero a veces regalar no solo significa dar cosas materiales, sino también regalar tiempo, que es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Y si tenemos la posibilidad de ya sea ir a un centro de ayuda a personas o a un asilo, o con que estemos dispuestos a entregar un poco de nuestro tiempo para cuidar a los demás, estamos ya dando una obra de amor. Bonito y qué importante y enriquecedor es saber este tipo de temas para nosotros como jóvenes católicos. Como bien lo mencionabas, tenemos ciertos ejemplos muy puntuales de cómo nosotros debemos de vivir este tiempo. Tenemos ese matrimonio tan sólido de la Virgen María y de San José que nos debe motivar a nosotros de confiar plenamente en Dios, ese sí de María y ese sí de José, que mantuvieron esa relación muy bonita y que nos hacen ver que sí se puede. También ese mensaje de amor que nosotros como católicos debemos de tener, ese mensaje de dar a los demás en este tiempo, pero no dar cosas materiales, sino que a veces simples sonrisas, simples abrazos, oraciones y tantas cosas que nos pueden acercar a nuestro prójimo, y así verdaderamente nosotros como jóvenes católicos en este tiempo de Adviento demostrar ese amor que nosotros podemos dar. Así es. Siguiendo esta entrevista, ¿será que nos podrías dar las redes sociales de Jubit para que la gente vaya y lo siga? Tendríamos Instagram, que sería JubitGT. Luego Facebook, tendremos Jubit, con ese simple nombre ya nos pueden encontrar. En TikTok tendremos lo que es Jubit Guatemala y nuestra página web, que es jubit.org. Gracias, José Andrés, por compartirnos esta tarde este tema tan bonito. La verdad es de que siempre nos quedamos con bastante. También gracias por compartir tus redes sociales para que todos ahí puedan escribirles sobre algún tema, ¿verdad? Porque Para siempre es bien informarse. importante, ¿verdad? Entonces, tal vez para las personas que no se pudieron conectar ahorita, pueden ir a las redes sociales de Jubit, entonces, o si tienen alguna pregunta o algo, pues ahí ya los tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, te lo agradecemos mucho y pues te esperamos en una próxima y gracias por este tema tan bonito. Gracias a ustedes.